Cara a cara, con el periodista Marcos Arana. La reforma educativa es, a no dudarlo, la más importante en la materia en los sexenios de gobiernos recientes. Con todos los defectos, insuficiencias y errores que cada quien quiera encontrarle, según su criterio, según sus intereses, la reforma educativa en marcha está sacudiendo las estructuras de la enseñanza mexicana. Pilar importante, aunque no el único, de la reforma educativa es el maestro. Los profesionales de la educación constituyen el instrumento sin el cual la educación no marcha. De acuerdo con los objetivos, se ha planteado la reforma educativa. ¿Qué requisitos, qué características debe tener el maestro actual para transformar a la sociedad por medio de la educación integral? ¿Qué tipo de profesores está formando la escuela normal en México? Y en el caso de Jalisco, nadie más enterado del tema que el maestro Víctor de la Torre. Él es director de Educación Normal de la Secretaría de Educación en Jalisco. Víctor, gracias por venir, buenos días y entramos a la educación. ¿Cómo no, don Marcos? Buenos días, muchas gracias por la invitación a usted y a los radioescuchas que nos hacen favor de sintonizarlo. Y con mucho gusto hablaremos de este tema que es apasionante, pero que nos ocupa en este momento la Secretaría de Educación Jalisco, la formación de docentes para la educación básica en el Estado. Una elemental descripción, Víctor, sobre el sistema de la enseñanza normal de Jalisco. Bueno, la educación normal en el Estado de Jalisco viene atendiendo los niveles de educación básica, los maestros para educación básica, de preescolar, primaria, secundaria, educación especial, de educación física. Y tenemos distribuidos pues en el interior del estado a través de 11 escuelas normales públicas y 14 privadas que atienden estos niveles de educación. ¿Población? En este momento estamos hablando de un número de 3.500 estudiantes formándose en las escuelas normales en las diferentes instituciones. Víctor, ¿entre la oferta y la demanda estamos equilibrados? Tendríamos que entrar de hacer un análisis de los niveles educativos. En el caso de preescolar tenemos cubierta la demanda de profesores de preescolar. En el caso de primaria tenemos un déficit de maestros para incorporarse al servicio educativo. Hay algunas razones que es importante señalar, don Marcos. Por ejemplo, el nivel de primaria, bueno, tiene más años, son 6 años los que cursan los alumnos. En el caso de preescolar son 2 obligatorios. Y desde luego el nivel de preescolar es más joven, es mucho más nuevo. Por el índice de jubilaciones, de funciones que se dan en el nivel primaria, es mayor el número de maestros que se requieren. Y además, como efecto de la reforma educativa, hoy no puede incorporarse nadie al servicio educativo si no ha aprobado un examen de selección, que le permita tener un carácter de idóneo para poderse incorporar a la educación. Entonces, en ese sentido, tenemos un déficit de maestros en el caso de educación primaria. Maestro de la Torre, ¿podemos mencionar número o a cuánto asciende en porcentaje ese déficit? Si estamos hablando en el ciclo escolar pasado, alrededor de 1.500 maestros nos hacían falta en educación primaria. Sin embargo, si lo queremos referir al papel de las escuelas normales, estamos cumpliendo con egresar alumnos de educación primaria, de docentes de educación primaria, preescolar y los diferentes niveles. Quiero dar un dato que es importante para la Secretaría de Educación Jalisco y desde luego para el nivel de educación normal, que tenemos arriba del 95% de los que hicieron examen egresados de las escuelas normales con la calidad de idóneos, lo que nos dice que Jalisco va bien en ese tema, don Marcos. Ahora bien, las plazas que no están cubiertas, ¿cómo las suplen? Mire, efectivamente, hay algunas quejas importantes en ese sentido, sobre todo de algunas zonas del estado de Jalisco, donde efectivamente nos hacen falta darle cobertura. Desde luego, el secretario tiene toda la intención de que podamos
ir cubriendo la necesidad. Es un examen nacional, habrá que decirlo, don Marcos. Alguien que hace un examen en Zacatecas, en Colima, puede venirse a trabajar a Jalisco, igual alguien de Jalisco puede trabajar en otra entidad. Sin embargo, con esta problemática que se presenta, estamos planteando un crecimiento en el cupo, en la autorización de matrícula para educación primaria. Desde luego no lo vamos a resolver de manera inmediata. Quien ingrese a una normal que atienda educación primaria, pues el efecto será en 4 años, pero necesitamos empezar ya a resolverlo. Y no solamente llenar las escuelas por llenarlas, requerimos que quien ingrese a una escuela normal tenga las competencias suficientes para poder tener éxito en ese trayecto formativo. Pero las competencias suficientes, ¿hay algún programa, un plan, un proyecto, un manual que nos diga cuáles son esas cualidades competentes de un maestro? Sí, bueno, habrá que decir que el ingreso a las escuelas normales, el examen que se practica es el Exani 2 y lo practica Ceneval. Lo contratamos a Ceneval para que nos haga este Exani 2. Y en él se tienen que valorar algunas competencias que el bachiller ya debe de traer. De entrada un promedio mínimo de 8, pero además competencias de pensamiento analítico, pensamiento matemático, estructura de la lengua, comprensión lectora y contestar un examen que está contemplado en 110 preguntas. Esas 110 preguntas, ¿quién las ideó? ¿Quién las preparó? ¿Quién las pensó para que fueran lo adecuado? Sí, este tema incluso ha sido muy comentado en diferentes ámbitos de educación en función de que efectivamente quién realiza los reactivos. Son realizados por maestros, son invitados de Ceneval. Nosotros tenemos un número importante de compañeros nuestros de las escuelas normales que se incorporan a Ceneval por invitación de Ceneval a elaborar reactivos, a validar reactivos. Y bueno, tiene muy claro los procesos Ceneval, porque quien asiste a revisar, a elaborar un reactivo, ahí se queda toda la información. No pueden sacar una sola hoja de los espacios de trabajo, lo que garantiza la secrecía, la transparencia de los exámenes, no solamente de ingreso, también de ingreso al servicio profesional docente. Maestro Víctor de la Torre, ¿hasta qué punto ese examen, esos requisitos de conocimiento para quien aspira a ser maestro, se hacen en un escritorio o con experiencia de campo? No, desde luego quienes son invitados a trabajar en este proyecto de elaboración de reactivos son gente con probada experiencia en el campo educativo, con amplios conocimientos y reconocimientos, no solamente de formación, sino también de práctica docente, que estén identificados con la propia práctica para que efectivamente pueda estar reflejada en la elaboración de esos exámenes. Maestro, en algunas ocasiones mencionamos en este programa que somos como dispuestos a estar viendo experiencias ajenas para aplicar sus resultados en nuestro medio, pero pregunto, ¿no somos capaces entonces, Víctor de la Torre, en hacer un traje a la medida, un programa estrictamente apegado a nuestra realidad y a nuestras necesidades? Sí, desde luego ya los planes y programas de estudio, aunque son nacionales, están estructurados de tal manera de que se adapten a la realidad que vive el estudiante en los diferentes contextos. Incluso hay algunas materias de la propia malla curricular que le dan la libertad al propio docente de adaptar algunas circunstancias, es decir, elaborar algunos proyectos educativos que complementen ya la malla curricular y en ese sentido sí adaptarlas, un traje a la medida de los requerimientos del estudiante. Habrá que decir también que hemos estado trabajando ya en reformas. La más reciente reforma que ha vivido la educación normal es en 2012 para las licenciaturas de educación preescolar y primaria, donde ya se contemplan de manera formal el inglés como materia elemental y el uso de las tecnologías de la información en el aula. Entonces sí estarnos ajustando a las necesidades no solamente de formación, sino lo que requieren los muchachos allá en educación básica. Estamos hablando de que les van a dotar de tabletas a los alumnos de quinto y sexto de primaria. Y bueno, también los que egresan de las escuelas normales deben de llevar la competencia para estar en sintonía con a quienes están educando en educación básica. El maestro Víctor de la Torre es el director general de Educación Normal de la Secretaría de Educación en Jalisco y está hablando sobre un tema trascendental en México, la formación de los educadores
encargados de educar. Importante. Vamos haciendo una pausa y le seguimos.